Vamos a dar inicio a este webinar denominado Estrategias para la educación vía e-learning. En este caso vamos a estar acompañados de Alonso Ríos, director de DO Consulting Service, y nombre es Freddy Arraez, director de Aula Global Servicios e-learning. Pueden visitar nuestros sitios web en las direcciones correspondientes, aulaglobal.org y doconsultingservice.com. Este webinar está constituido por 4 componentes. En primer lugar, vamos a revisar las competencias docentes requeridas para el e-learning. En segundo lugar, determinaremos cómo se despliegan esas competencias docentes en la ejecución de las diferentes estrategias que se implementan en la relación enseñanza-aprendizaje con miras a tener éxito en dicho proceso. En tercer lugar, vamos a revisar 2 de las estrategias que consideramos más pertinentes para el desarrollo del e-learning en la educación. Finalmente, vamos a revisar lo que se refiere a la educación y las redes sociales. Cómo usarla, cuáles son las mejores prácticas y qué lecciones se han aprendido en esta situación que hemos vivido a inicios del año 2020 con la pandemia del COVID-19. Vamos a dar inicio entonces con competencias docentes requeridas para el ejercicio del e-learning. Podemos señalar, siguiendo el modelo ADIE y lo que constituye el proceso de trabajo para el desarrollo de cualquier relación de enseñanza-aprendizaje en un entorno organizacional, bien sea una escuela o una empresa, que fundamentalmente se deben dominar 5 actividades. En primer lugar, se debe ser capaz de analizar la necesidad formativa en términos del requerimiento que está planteado. Con ello pasamos al diseño de la acción formativa, es decir, visualizar, escribir cuál es el alcance de esa acción formativa, qué es lo que se quiere lograr, cómo se debe lograr y con qué elementos se debe lograr ese objetivo que se plantea en términos de aprendizaje. Elaborado el diseño, con él como referencia, pasamos al desarrollo de los contenidos multimedia digitales. Esto es, fundamentalmente, crear los recursos necesarios para la impartición de la acción formativa. La impartición de la acción formativa no es más que tomar esas piezas de información que se han desarrollado de forma digital y comunicarlas con el aprendiz. Esto lleva implícito el seguimiento de la relación de enseñanza-aprendizaje y también lleva implícito la evaluación de los logros alcanzados. Finalmente, el docente que participa en una acción formativa vía e-learning debe ser capaz de evaluar en todas sus dimensiones el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada uno de estos componentes de las competencias lo vamos a revisar en detalle posteriormente. Por ahora vamos a centrarnos entonces en la idea de que el ejercicio de la docencia vía e-learning, llámese docencia, llámese facilitación, tutorización, coaching o mentoring, debe cumplir con unos ciertos requisitos para que el mismo sea eficiente. En primer lugar, el facilitador o docente debe dominar o gestionar el conocimiento de manera digital. Esto implica no solamente la orientación hacia lo que son los equipos de informática o de comunicación, sino también al uso de las aplicaciones que están asociadas con esos equipos, es decir, dominar tanto el hardware como el software que está asociado a la enseñanza vía e-learning. En segundo lugar, y relacionado con el tema de la gestión de la información, el elemento fundamental de esa gestión es el tema de la seguridad de la información que fluye a través de las redes de Internet.
Acá hay ciertos aspectos, sobre todo cuando se vincula un tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje en donde aparecen niños o adolescentes, que son requisitos de naturaleza legal tanto en el país como en el exterior. Un tercer aspecto se refiere a la comunicación digital. Saber comunicarnos digitalmente empleando diferentes tipos de herramientas parece ser un elemento esencial. No solamente es el tema del correo electrónico, es el tema del uso de la videoconferencia, el uso del chat, el uso del foro, el uso de las propias redes sociales para producir mensajes que orienten y canalicen el proceso en la dirección de los objetivos que se han trazado. Un aspecto central de estas competencias se refiere al aprendizaje continuo. El mundo digital es un mundo que evoluciona muy aceleradamente, y en ese mundo lo que es válido hoy puede no ser válido mañana. Una herramienta que no existía antes ahora existe. Algo que era privativo en términos de su uso ahora se convierte en un uso libre, y son esas herramientas las que hay que aprender para montarse en la ola digital. Desde el punto de vista de las organizaciones, como ya dije antes, bien sea un centro educativo o una organización de naturaleza empresarial o una organización sin fines de lucro, las competencias fundamentales se refieren a la idea del trabajo remoto. Hay que desarrollar capacidades para trabajar a distancia o trabajar usando la red de Internet como medio tanto de suministro de información como gestión de las comunicaciones que exige el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario, y asociado al tema del aprendizaje continuo, mantener una visión estratégica de lo digital. ¿Qué significa esto? Hay muchos elementos que aparecen en este proceso tan acelerado de digitalización de la economía y del mundo, de la sociedad, que no podemos perder de vista el uso de esas herramientas que van apareciendo. Herramientas que no tienen una aplicación directamente orientada al proceso educativo pueden de pronto convertirse en ese tipo de herramientas que pueden ser empleadas para facilitar los procesos de aprendizaje. Es necesario que los docentes ejerzan un liderazgo en la red. Esto es, existen comunidades de aprendizaje o espacios en donde confluyen diversos intereses, diferentes actores, y es necesario que los docentes ejerzan un liderazgo dentro de esas comunidades y esos espacios. Finalmente, esto parece ser repetitivo, pero es necesario una orientación digital hacia el alumno. En el caso de los centros educativos, que esto implica que es necesario mantenerse al día mediante el aprendizaje continuo y la visión estratégica de lo digital, porque de pronto un estudiante, un participante, puede tener muchas más habilidades en el empleo de diversos tipos de herramientas que la que puede tener un docente. Entonces, esa orientación hacia el aprendizaje incluso de herramientas que manejan en este momento los estudiantes y no la maneja el profesor debe orientarse a canalizar esas iniciativas de aprender más allá y emplear herramientas que no están planteadas como recursos dentro del proceso de aprendizaje para facilitar el manejo de dicha relación. Vamos a ver cómo estos elementos se nos convierten en tareas, y allí van a poder percibir cómo en todo esto confluyen las competencias antes señaladas. Vamos a comenzar por las competencias relacionadas con el análisis de necesidades formativas. En el caso de los centros escolares, entonces, los procesos centrales se refieren a la identificación de las necesidades, esto es, qué enseñar, cómo enseñarlo, con qué enseñarlo, para qué enseñarlo, y esta va a establecer una primera orientación
de lo que será la acción formativa. En segundo lugar, se debe tener presente las características del grupo meta, del conjunto de usuarios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben revisar los materiales escritos en general por los expertos, hacer las consultas respectivas para estructurar un área y el conjunto de conocimientos, habilidades o actitudes que están asociadas a ella en función de los elementos ya existentes. En cuarto lugar, se debe realizar un análisis del entorno en donde se va a desarrollar este proceso. Se va a desarrollar usando redes sociales, se va a desarrollar usando una plataforma de gestión de aprendizaje, se va a desarrollar simplemente usando un correo electrónico o un elemento de la nube como el Drive, en donde van a remitir las actividades encomendadas o establecidas, o qué tipo de ambiente o entorno, en qué tipo de ambiente o entorno se va a desarrollar ese proceso de aprendizaje. Igualmente, se debe analizar el entorno propio del aprendizaje. Si voy a utilizar la educación a distancia, en este caso el e-learning, el entorno de aprendizaje debe ser claramente establecido. Si se trata de un estudiante que está en su casa, en qué condiciones está, tiene los elementos necesarios para poder participar activamente. Si se trata de un colaborador dentro de una organización empresarial, si él va a estar compartiendo la actividad de aprendizaje con las tareas que cotidianamente se le asignan en esa organización o empresa, y estos son elementos que deben entrar en la consideración para que se pueda establecer esa implementación eficiente que conjugue los diferentes elementos. Finalmente, se debe establecer con precisión en qué área de conocimiento, en qué área de tipo procedimental o qué objetivo de tipo procedimental va a señalarse como meta dentro de la acción formativa y en qué nivel de dominio o alcance se debe desarrollar. Cuando pasamos al diseño de las acciones formativas en e-learning, podemos considerar cuatro componentes. En primer lugar, se deben formular los componentes básicos. Los componentes básicos, sabemos, están constituidos por los objetivos de aprendizaje, la secuenciación de los contenidos y las actividades que van a ser ejecutadas para consolidar los aprendizajes durante el proceso. En segundo lugar, se formulan los componentes específicos de la acción formativa. Esto es, ya se adecua cada uno de esos componentes básicos a la modalidad e-learning con que se va a implementar la acción formativa. Los componentes específicos están constituidos también por tres elementos. En primer lugar, la estrategia de aprendizaje, que refiere el cómo se va a aprender, las técnicas, que refiere el uso de los recursos que van a ser empleados dentro de esa estrategia y la forma como serán empleados, y los recursos de aprendizaje que van a ser desplegados en el entorno de aprendizaje. Estos dos elementos, formulación de componentes básicos y componentes específicos, se integran dentro de un documento que constituye el documento de diseño instruccional o documento de diseño de la acción formativa. Y con ello se crean unas orientaciones que se les denomina guión técnico didáctico, que establece cuáles son los elementos fundamentales que deben ser hacia donde se debe enfocar la acción formativa, y ese conjunto de orientaciones pasan al plano de los procesos de desarrollo de contenidos. Estos procesos están constituidos en primer lugar por la creación de los contenidos técnicos o el guión técnico. Esto fundamentalmente en el campo de la docencia se le llama o se le denomina la preparación de las clases, es decir, lo que se va a decir en presencial, en el caso de la presencialidad, lo que se va a decir en el salón al momento de abordar una temática en particular. Esos contenidos se pasan a un proceso de guionización
es decir, establecer la secuencia y sobre todo establecer la forma o más bien el formato que va a adquirir cada uno de los contenidos. Esos formatos varían en función de si son eminentemente visuales como un video o si son más orientados hacia otros filtros perceptivos del estudiante. Podemos desarrollar un documento en formato PDF, podemos formular o presentar un mapa mental que es básicamente una imagen, o podemos presentar una animación, podemos presentar un audio, podemos darle al contenido diversos tipos de formatos. Estos formatos entonces es el producto del proceso de guionización. Con esa guionización ya en mano, se pasa a la producción de cada uno de esos recursos de aprendizaje. Y de allí, una vez que están desarrollados todos los elementos multimedia, formato digital por supuesto, se integran dentro de un paquete de contenidos al que se le denomina objeto de aprendizaje. Y si se quiere ir un poco más allá, ese objeto de aprendizaje puede ser empaquetado bajo un estándar internacional denominado Standard Score. Con ya cubierto el tema del desarrollo de contenidos, ahora sí, se puede pasar a la impartición de la acción formativa. Esta impartición de la acción formativa pasa, en primer lugar, por administrar la comunicación y la información dentro del entorno de aprendizaje. En e-learning, esto podría ser dentro de un aula virtual que a su vez está dentro de una plataforma o sistema de gestión de aprendizaje. Se administran las evaluaciones, es decir, el seguimiento va acompañado de evaluaciones donde se califica los niveles de progreso de cada uno de los participantes o alumnos y se acompaña durante toda la experiencia de aprendizaje a los participantes o alumnos para orientarlo y facilitar su aprendizaje. Esto implica hacer un seguimiento continuo al proceso de aprendizaje. Finalmente, en estas competencias que deben ser desplegadas por el docente, se encuentra la evaluación de cada una de las fases que anteriormente hemos descrito de este proceso, tanto cada una de ellas como del conjunto. Esto es valorar la efectividad de la relación enseñanza-aprendizaje, esto es la comparación entre la necesidad establecida en el análisis formativo y la respuesta formativa que se le ha dado. Valorar la relación entre los objetivos de aprendizaje y los contenidos y valorar la efectividad en términos de la necesidad planteada y los conocimientos o competencias que ha adquirido el alumno o participante. Como observamos, entonces existe todo un ecosistema educativo basado en el e-learning. Algunos que son, digamos, propios de cualquier modalidad, bien sea e-learning o presencial, como las personas que participan, es decir, estudiantes, docentes, administradores, los padres, el personal de soporte, posiblemente se amplíe un poco el conjunto de roles de personas que participan en el proceso, pero este igual sería también requerido en un sistema presencial. Lo que sí resulta, digamos, un elemento bastante diferenciador del ecosistema es el uso de la tecnología, tanto física o dura, el hardware, como de los sistemas que hacen que esto funcione, es decir, las plataformas. También es particularmente importante considerar que en el ecosistema educativo basado en e-learning es necesario los paquetes de contenidos digitales multimedia porque la interacción no solo ocurre entre personas, estudiante, profesor, también ocurre entre pares y ocurre también entre personas y contenidos. Todo el tema de la interactividad, es decir, mover la pantalla, hacer que se produzca un determinado efecto, ir al pulsar en un enlace hacia un tipo de información o contenido,
responder en un foro, todos esos son elementos que generan una interacción entre la persona y los contenidos que posiblemente influyan en otras personas o colaboren con el aprendizaje de otra persona. También acá es necesario tener claridad respecto a la organización de todo el proceso, y esto, digamos, es el conjunto de las relaciones que integran el ecosistema educativo basado en e-learning, que fundamentalmente está asociado a los procesos que se llevan a cabo y a los procedimientos, es decir, el paso a paso de la ejecución o implementación de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en un entorno de e-learning. Cuando hablamos de estrategia, ya como tercer aspecto del webinar, cuando hablamos como estrategia, nos preguntamos cuáles son los componentes de una estrategia de educación basada en e-learning. Podemos señalar que existen tres componentes. Cada uno de estos componentes, por supuesto, contribuye con sus propios recursos, y dependiendo del patrón, la forma como se manejen esos recursos en un determinado entorno de aprendizaje, tendremos como resultado una estrategia efectiva o no efectiva. Estos componentes son el componente organizacional, en el caso de las escuelas sería el componente escolar, el componente formativo, que está constituido principalmente por los aspectos de diseño y de desarrollo que dan origen o que dan fundamento al proceso, y el componente tecnológico, que en este caso representa los sistemas y los equipos que van a emplearse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos tres se conjugan para dar como resultado una determinada forma como se implementa la acción formativa, y este a su vez va a impactar en los niveles de logro, es decir, se logra el objetivo, no se logra, en función de cómo combinemos estos tres elementos. Vamos a describir dos de las estrategias de educación basada en e-learning que, a nuestro modo de ver, son muy pertinentes para el tema educativo, es decir, el sistema escolar, tanto como para el sistema organizativo empresarial. El primero se refiere al Web Quest. Esto implica, en primer lugar, definir qué es. Es un conjunto de herramientas que se organizan previamente en un entorno de aprendizaje y que utilizan la Internet como vía de relación entre profesores y estudiantes. Los componentes necesarios o requeridos para desarrollarlo son, en primer lugar, una introducción, por supuesto, después de que se tiene un diseño instruccional en la mano, una introducción a lo que es ese aprendizaje que se va a lograr, la asignación de una tarea, meta o evidencia de logro, el proceso que va a llevar a cabo el estudiante, indicarle en los pasos del proceso, o más bien del procedimiento que debe ejecutar, los recursos que va a emplear y cómo será evaluado. En estos componentes es claro la necesidad de un diseño instruccional bien definido desde el principio del proceso para que el éxito del estudiante en su aprendizaje tenga más garantías. Básicamente esto es un Web Quest. Se le hacen las indicaciones precisas, se le indica qué es lo que él debe lograr como evidencia, se le indica el proceso, se le indica dónde puede conseguir recursos para aprender más en torno a lo que es el objetivo que se tiene, y la forma como va a ser evaluado. Una segunda estrategia es la del aula invertida. Esto, digamos, en términos comparativos, es lo que más se aproxima al aprendizaje familiar. Esto implica, y sigamos en términos comparativos, como ya lo he señalado, que si en el modelo tradicional de educación el estudiante va a clase, entonces el docente juega un papel de instructor, el alumno de aprendiz, y allí hay un nivel de asimilación de conceptos, de ideas o de recursos de información, y en este proceso, digamos, hay como un proceso bastante lineal
y unos roles bien diferenciados. En la estrategia de aula invertida, el alumno es orientado acerca de cómo adquirir los conocimientos, y esto lo realiza antes de que la clase se dé. El rol o los papeles que se juegan varían, no hay una persona que enseña y otra que aprende, simplemente hay unas personas que colaboran en los procesos de aprendizaje, y el rol de orientador, de facilitador, de guía, en el caso del docente, es mucho mayor. Entonces, antes el alumno adquiere la información, revisa cuando llega al aula o a participar en el desarrollo de la clase, comparte la información que ha logrado, y el docente lo que hace es consolidar el aprendizaje tomando de lo que cada uno de los participantes ha alcanzado como meta individual. Entonces el proceso es más de tipo grupal, es más de tipo colaborativo. El rol del estudiante es más activo que pasivo en comparación con el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Vamos a pasar ahora a revisar lo que es la educación y las redes sociales, y para eso entonces voy a dejar en el uso de la palabra a Alonso Ríos de DO Consulting Service. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Les habla Alonso Ríos, director de DO Consulting Services. Como parte de este webinar, hemos querido hacer un inciso para responder a muchas de sus expectativas, especialmente las relacionadas con el tema de qué forma puedo yo insertar o entender el uso de las redes sociales para efectos educativos. En ese sentido, es importante comenzar este tema por explicar cuál es la presencia actual de las redes sociales en Venezuela. ¿Sí? Con cifras de este año, podemos decir que en Venezuela existen alrededor de 12 millones de usuarios de redes sociales activos en este momento. De ellos, el 81% tienen acceso a Internet a través de su celular. Este dato es interesante para la estrategia que queremos lograr, porque ello nos habla del don de la ubicuidad, que representa un valor importante para estas generaciones de estudiantes. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los medios? La forma de llegar a ellos. Bueno, pues en Venezuela existen 4 redes sociales que hemos listado de mayor a menor cantidad de usuarios: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, siendo YouTube la segunda página web más visitada entre ellas. Esto es importante porque nos permite luego introducir o entender que cada una de ellas, su aproximación obedece a un protocolo diferente. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el potencial que tienen las redes sociales para efectos educativos? Bueno, el primero de ellos es la búsqueda activa de información de todo tipo, para entretenimiento, ocio, con fines educativos, con fines promocionales, y en ese sentido su atractivo radica en la posibilidad de atraer o pertenecer a grupos que hacen vida en estas redes sociales. El segundo valor radica en el aprendizaje colaborativo, producto de esa asociación a grupos en ocasiones especializados, en el cual se comparten preferencias. Y hay otro aspecto importante, otro potencial interesante en las redes sociales, y es el que éstas tienen para desarrollar las competencias digitales, definidas por la UNESCO como aquellas que permiten el uso seguro, colaborativo y creativo de las tecnologías de la información. ¿Cuáles son esas competencias digitales y por qué es importante mencionarlas cuando hablamos de redes sociales? Bueno, en primer lugar, son competencias relacionadas con la gestión de la información, ¿verdad? Todos los procesos, habilidades necesarias para comunicar, colaborar, compartir, pero también para crear y desarrollar contenido, aspectos sumamente importantes para todo profesional que hace vida digital. Por supuesto, existen otros elementos relativos a la seguridad y el respaldo de la información que compartes y la resolución creativa de problemas usando la tecnología. Todos estos elementos en su conjunto están presentes en las llamadas profesiones digitales. Profesiones que
hace un poco más de un año no existían en las descripciones o en las estructuras organizacionales de las empresas. Profesiones para las cuales para muchas de ellas no existe un título universitario, pero a las cuales se tiene acceso en función de la experiencia, indistintamente de la formación que tú tengas. Esos tres elementos nos hablan de un potencial sumamente importante para efectos educativos, para entender los nuevos procesos de formación en eso que se llama la transformación digital. Algunas de esas profesiones son como por ejemplo el marketing digital, los especialistas en SEM y SEO, que son tecnologías utilizadas para rastrear los movimientos en la red, los social managers y los especialistas en e-commerce. Con todos estos elementos en mente nos damos cuenta que el potencial es sumamente interesante para efectos de diseñar una estrategia que nos permita alinearnos con las redes sociales y entonces que éstas no sean un medio para introducir nuestros objetivos. En ese sentido, en el mundo, ¿cuáles son las tendencias actuales en el uso de las redes sociales para fines educativos? Bueno, varias de estas obedecen a la creación de comunidades de aprendizaje en las cuales se orienta o se estimula a los participantes a la lectura, a la orientación vocacional, a periódicos digitales, comunidades como Edmodo, en donde se pueden promover grupos, ¿verdad?, donde coexisten padres, representantes y alumnos. Luego, otra tendencia muy marcada es el uso de las redes sociales como medios para tutorías educativas, en las cuales directamente el docente establece un esquema de aprendizaje personalizado con el alumno. Y por supuesto, otra tendencia interesante para complementar las anteriores es lograr usar las redes sociales para hacer crecer la red de contactos docentes. Todo esto nos lleva entonces a una conclusión interesante también, y es que uno se convierte en un modelo a seguir en las redes sociales. Es decir, el docente ahora, como parte de ese proceso de inducción al uso de las redes sociales, hay una serie de tareas para las cuales nos tenemos que abocar para poder nosotros ser afines con esos intereses. La primera de ellas está acá: ayudar a los muchachos a saber cómo conformar un perfil en las redes, porque cada perfil tiene una cualidad distintiva de acuerdo al público al que te vas a dirigir. Conocer los protocolos de comunicación en estas redes, pero también entender que existen riesgos importantes, porque una vez que tú dejas la huella en una red, eso va a estar contigo mientras hagas vida digital. Y por supuesto, otro elemento importante relacionado con los valores es la ética digital. Aun cuando puedas pensar que existe un mundo separado, online y offline, en un momento dado la diferencia es muy lábil. Un ejemplo de ello radica en las ofertas de empleo. En ocasiones se ha podido demostrar cómo un reclutador puede en un momento dado prescindir de los servicios de una persona porque existen discrepancias entre lo que él dice o hace versus lo que aparece en redes sociales. De manera que ya eso es una realidad. En ese sentido, pues hemos querido con esto ilustrar varias de esas tendencias y con gusto, una vez culminada pues esta transmisión, a través de los correos de quienes nos lo hicieron llegar, les remitiremos una guía con varios contenidos prácticos que ilustran el uso de estas tendencias. En ese sentido, pues queremos compartir con ustedes una vez más el espacio para escuchar sus preguntas, sus inquietudes, tal cual como desde un principio el profesor Freddy se les hizo llegar. También pueden hacernos llegar sus inquietudes a través de nuestra dirección electrónica, como en una ocasión lo hicieron, ya que antes de iniciar esta transmisión pudimos enviar a varios de ustedes una encuesta para explorar qué tipos de inquietudes tienen en relación a este tema. Y en función de esto pudimos armar una sesión o un conjunto de sesiones destinadas a desarrollar actividades o sesiones de aprendizaje online para docentes. Esta es una actividad que consta de 4 sesiones, incluyendo actividades de mentoría, ebook,
material de apoyo. Comenzamos el 22 de junio. Y en esta ocasión, a través de un convenio que logramos con la Universidad Tecnológica del Centro, estas certificaciones van a estar avaladas por ellos. Con gusto, pues nos gustaría poder compartir con ustedes nuevamente en esta ocasión. Podemos proporcionar por esta vía pues mayor información y mantenernos en contacto por nuestras redes. Periódicamente a través de nuestras páginas publicamos contenidos, prácticas, recursos de muchísima utilidad para la actividad docente. En nombre del profesor Freddy Arraez y el mío, Alonso Ríos, les damos las gracias por su atención. De nuevo, que tengan un excelente día.